Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su amigo y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos, especialmente para los alumnos de cuarto año de secundaria. En este segundo bimestre, el tema a tratar es el número 5, referente al relieve peruano, el relieve submarino, el litoral costero. Jóvenes, al iniciar esta parte, miren, observen bien esta primera diapositiva y tenemos en cuenta a definir puntos. Por ejemplo, primero, ¿qué es un zócalo continental? A ver, el zócalo continental en primer lugar está comprendido desde la orilla del mar, la playa, donde ustedes van a la playa, desde ahí, de ese momento de la playa, hasta una profundidad de 200 metros. O sea, ustedes avanzan en el mar, avanzan ustedes mar adentro, o como dicen algunos, mar afuera, pero hasta que hay una profundidad, así, profundidad de 200 metros. Hasta esa profundidad de 200 metros, hasta allí es zócalo continental. Pasando los 200 metros, ya no es zócalo continental, ya es un talud o una cuenca oceánica. ¿De acuerdo? Ahora, en primer lugar, como ustedes son inteligentes, dirán, profesor, ¿y por qué 200 metros? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 300? Bien, es 200 metros porque de acuerdo a la densidad del agua de mar por su salinidad, es más densa que el agua potable de nosotros, por su densidad, los rayos solares de día, por ejemplo, solamente pueden penetrar así hasta 200 metros, y si a esa altura de 200 encuentran una plataforma, o sea, un suelo, un piso como un espejo, va a reflejar los rayos solares. Hay una reflexión y eso hace que sea una zona iluminada. ¿De acuerdo? Si pasan los 200 metros, llegan los rayos solares y no hay una plataforma, no hay un piso, un suelo, se puede decir así, no hay reflexión, se pierde entonces los rayos solares y entonces es una zona oscura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es 200 metros. Hasta 200 metros llegan los rayos solares, encuentran una plataforma, hay una reflexión. Y entonces eso crea una iluminación. Por eso cuando usted está en el mar, van en un yate, una lancha, una canoa, por ejemplo, al fondo, y ustedes pueden, en este caso, bajarse al mar, abren los ojos y se ve claro, quiere decir que están en el zócalo continental. Si ustedes comienzan a bucear y está oscuro, ya pasaron los 200 metros, no están en el zócalo continental. ¿De acuerdo? Esa es una forma de poder apreciar. Ahora, el hecho de que haya esa reflexión, que los rayos solares penetren hasta esa profundidad y haya reflexión, cambia el clima, cambia el medio ambiente marino, y esto produce factores muy importantes para que se formen las riquezas ictiológicas, los alimentos esenciales de los peces. Y entonces acá se produce algo importante, un fenómeno que se llama el afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Es cuando las aguas profundas, las aguas que están abajo al fondo, llegan a la superficie, suben, en este caso a la superficie, ¿de acuerdo? ¿Y por qué suben? Porque las aguas que están en la superficie se desplazan y en eso interviene la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, por ejemplo, se pega a la costa como un río, ¿no? Y mueve todas las aguas superficiales, las avanza, y entonces esto hace que las aguas profundas suban a la superficie. Pero al subir, suben los elementos inorgánicos, así el fósforo, así, todos los elementos inorgánicos, las sales, todas suben. Y al subir, los elementos inorgánicos, al llegar a la superficie, se encuentran con los rayos solares, con la atmósfera, el medio ambiente, y entonces se produce la fotosíntesis, que en resumen viene a ser la conversión de elementos inorgánicos en elementos orgánicos. Y entonces los primeros elementos orgánicos que se van a formar es el fitoplancton.
pequeñas plantitas así microscópicas que forman el fitoplancton. Estas se van a ir descomponiendo y forman el zooplancton. Animalitos microscópicos, ¿de acuerdo? Y es el fitoplancton, el zooplancton, o sea, todo el plancton es el alimento fundamental para los peces. Por eso es que los peces llegan a reproducirse, a habitar mayormente donde haya mayor cantidad de plancton y por ende donde haya mayor zócalo continental. Y es por eso que el Perú, como tiene el mejor zócalo continental de América, tiene grandes riquezas ictiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ventaja del zócalo continental en el caso de Perú y las características, ¿de acuerdo? Después del zócalo continental, ya viene un abismo, se puede decir, una profundidad. Esa caída precipitosa, esa caída así, brusca hacia abajo, eso viene a ser ya conocido como el talud continental. Ya llega hasta 4.000 metros de profundidad, ¿no? Talud, un declive, llega hasta el fondo, hasta los fondos. Y al fondo, cuando ya hay profundidades, hay excavaciones, lo que se llaman las fosas marinas, que son grandes aberturas. Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos la fosa que está frente a Lima, ahí está a 6.768 metros. Es una fosa profunda y que están a veces en forma de cuña, en el caso de nosotros, en forma de cuña hacia la parte continental, que tiene mucho que ver con la placa de Nazca ya, en este caso. Nosotros en el litoral peruano tenemos principalmente dos fosas. Primero, la llamada fosa central, que está más o menos desde la península de Illescas hasta la provincia de Ica. Y por otro lado tenemos la fosa meridional, ¿de acuerdo? Que es desde Nazca, más o menos a la altura de Nazca, hasta Tacna, ¿de acuerdo? Esos son en cuanto a las fosas marinas. Ahora, los fondos, recuerden esto, los fondos oceánicos, ya es en las profundidades, en el fondo del mar, como dicen algunos, ahí hay varios puntos. Por ejemplo, se producen las llanuras, las islas, accidentes morfológicos de relieve submarino. Lo que deben tener en cuenta es lo siguiente: cuando hay una planicie, una plata plana en el fondo del mar, en el fondo que ustedes han visto en las películas, océanos, cuando ven ustedes un fondo, una planicie, a eso le llamamos una pelágica, ¿de acuerdo? La pelágica. Y cuando hay cordilleras submarinas, en montañas submarinas que llegan a ser elevadas y que salen a la superficie, y esas vienen a ser ya, por ejemplo, las islas, ¿no? Donde se produce eso, le llamamos abisal. El abisal es donde están las islas, ¿no? O sea, son las cordilleras submarinas que llegan hasta la superficie, ¿de acuerdo? De todo esto en el litoral peruano hay que tener muy en cuenta la cordillera submarina de Nazca, que se ubica a unos 150 kilómetros, por ejemplo, al oeste de Ica. Es una cordillera submarina que corta las fosas marinas, tanto la fosa que hayamos hablado, la fosa central y meridional. En medio de las dos, ahí está la cordillera submarina, y que hay un levantamiento entre ellas dos y que es la que ocasiona, pues en este caso, algunos movimientos sísmicos. Nosotros acá vamos, aparte de esto, vamos a ver las fosas marinas características de los relieves. Por ejemplo, a ver, las que vamos a mostrar acá, lo que les decía, la fosa central, miren ustedes ahí la lámina, Guarmey, frente a Guarmey, viene usted la fosa, ahí dice fosa central, toda esa fosa, le dije, de la península de Illescas hasta, miren ustedes acá, sector de Ica, frente a Paracas, todo eso que está así ensombreado oscuro, más oscuro, es la llamada fosa central. Y como ustedes ven aquí en la gráfica, dentro de la fosa central, mis tremenda fosa que tenemos toda la longitudinal, dentro de esa fosa central hay tres fosas más, que es la fosa, en este caso de Ancón, la fosa de Ancón, la fosa del Callao y la fosa de Ica. ¿De acuerdo? La fosa de Ancón, la fosa del Callao y la fosa de Ica. Tres fosas que están dentro de la fosa central.
Luego, al sur, ustedes ven ahí la gloriosa ciudad de Pisco. Frente a Pisco, ahí ven ustedes la cordillera submarina de Nazca, ¿no es cierto? Como les decía a ustedes, esta es la parte superficial, pero que en la parte de fondo del mar entra como una cuña a la plataforma, en este caso, a la plataforma continental. Dividen porque al sur de esta fosa de Nazca, ustedes notan ahí la llamada fosa meridional, la fosa meridional, que va ya hasta Tacna, gran parte de Chile. ¿De acuerdo? Entonces, este esquema, jóvenes, ahí ven ustedes, en este caso, el perfil de la costa peruana y la línea marcada, ahí que un punto rojo ustedes ven ahí, es el límite de las 200 millas. Eso indica que de la playa hacia el fondo del mar, 200 millas, que es equivalente a un promedio de 371 kilómetros. ¿De acuerdo? A eso se equivale las 200 millas náuticas. Nosotros también aquí en el litoral, jóvenes, tienen que recordar lo siguiente. Durante el litoral tenemos algunos accidentes en todo el relieve. En primer lugar, de Tumbes a Tacna, toda nuestra playa, recuerden todo el litoral, que es casi recto, como ustedes, tiene una longitud de 3080 kilómetros. Ahora, tiene varias formas, como ustedes ven, no es recto, tiene varias formas que toman algunos nombres, como por ejemplo bahías. ¿Qué es una bahía? Es una entrada del mar a la costa. Hay bahías muy importantes, por ejemplo la de Sechura en Piura, Tortugas y Samanco en Chimbote, por ejemplo, la de Huacho, tenemos Callao y Chorrillos aquí en Lima, ¿no? Entonces, es de las bahías más importantes. Luego tenemos también penínsulas. ¿Y qué es una península? Es una porción de terreno que ingresa al mar y se mantiene unida a la costa por una estrecha franja de tierra. Por ejemplo, el caso de la península de Paracas, ¿no? En Ica. Ustedes ven una península de Paracas. Otro punto es las puntas, por ejemplo. Las puntas, como su nombre lo dice, ¿no? Es una pequeña porción de tierra que entra al mar, pero en forma de punta. Y a lo largo tenemos muchas puntas en el caso del litoral. La punta más conocida, que ustedes pueden ir al Callao, ahí está, van al Callao, la punta, ahí está, acá en Lima. La punta Coles en Moquegua, por ejemplo, entre las conocidas. Luego tienen ustedes, también hay valles, o sea, en toda la costa hay valles. ¿Y qué vienen a ser los valles? Son las regiones, las áreas que están bordeando cerca a los ríos. Siempre los ríos al costado forman los valles, ¿no? Que permiten, porque por las aguas subterráneas de los mismos ríos o que se desbordan, permite que sean zonas donde haya vegetación, permite la vegetación. Entonces los valles costeros más importantes, por ejemplo, el Chira en Piura, Jequetepeque, en La Libertad, tenemos Rímac acá en Lima, Majes en Arequipa, ¿no? Tambos, ¿no? En Ica, en Santa, en caso de Ancash, ¿no es cierto? Son los principales valles. También tenemos pampas. Las pampas son que están un poco alejadas del mar, pero que cuando se utiliza con agua, se hacen acueductos, reservorios, irrigaciones, son productivas. Pero mayormente las pampas pues, no tienen, no han tenido acceso a las aguas, por eso que no produce, pero cuando se han hecho ya con la tecnología, se han habilitado las pampas. Por ejemplo, la pampa de Olmos en Lambayeque, la pampa de Majes en Arequipa, la de Nazca en Ica, ¿no? Que han sido habilitadas. Ahora, ¿qué otros puntos tenemos? Las estribaciones andinas, por ejemplo. ¿Qué son estribaciones andinas? Eh, Son terminaciones, son cerros que pertenecen a una cordillera, pero que ya están, se puede decir, el final, el residuo, el final de una cordillera, eso viene a ser las estribaciones andinas que tenemos en la costa peruana, como por ejemplo el Morro Solar, ¿no? Ustedes ven acá en Lima, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, ¿no? Esas son estribaciones andinas, que son parte, ¿no? Finales de una cordillera.
Otro punto, accidentes, los tablazos, por ejemplo, los tablazos. ¿Qué son tablazos? Mayormente formados por rocas sedimentarias y que están en un lento proceso de levantamiento. Mayormente en los tablazos desde el petróleo. Tablazo de Máncora, por ejemplo, que tenemos en Piura, ¿no? Tablazo de Lurín, la tablada de Ica, ¿no? Algunos tablazos importantes. Otro accidente, las depresiones. ¿Qué son las depresiones? Son áreas, regiones que están cerca al mar mayormente, pero que se encuentran bajo el nivel del mar. El ejemplo tenemos en Bayóvar, ¿no? En Piura Bayóvar, tenemos las salinas en Huacho, por ejemplo. Son depresiones, o sea, lugares que están bajo el nivel del mar. ¿De acuerdo? Entre los puntos más sobresalientes. Aparte también la costa tenemos pues algunos desiertos, como el caso de Sechura, ¿no? Hay desiertos, zonas desérticas, hay lomas, como la de Lomas de la Chay, por ejemplo, ondulaciones de la corteza terrestre. Tenemos dunas, en Ica, por ejemplo, dunas, en la cual se forman montoncitos de arena que se desplazan de un lugar a otro debido a la acción de los vientos, y así se tiene una serie de accidentes geográficos. Vamos a luego a ver cómo en el Perú se puede utilizar y los puertos, cómo se han aprovechado los puertos, las terminaciones en la parte comercial, que vamos a ver más adelante en otro capítulo, la explotación de nuestros recursos ictiológicos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, hasta aquí la parte y más bien espero que con este pequeño resumen les pueda servir para las evaluaciones de la semana. ¿De acuerdo? Bien, gracias por su atención, jóvenes. Hasta la próxima.